Hola hermanos, aquí estamos otra vez para seguir la ruta, la vida, la vocación de Jesús de Nazaret. Hoy, que es miércoles 13 de diciembre, el relato del Evangelio es muy corto, pero con una sustancia muy fuerte. Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 al 30, en la liturgia de la Iglesia Católica, en el ciclo B, leemos este relato, como todos, muy importante. En aquel tiempo exclamó Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El yugo, hermano, hacía referencia a la doctrina del rabino que los discípulos debían de aceptar en aquel tiempo, frente al carácter pesado, minucioso y exigente de las enseñanzas rabínicas habituales. Jesús afirma que el su yugo, no es así. Es llevadero. Se puede aceptar y llevar. Tanto que es alivio para quien se siente cansado y agobiado. Según el Maestro de Nazaret, solo se necesita una condición, solamente una: ser manso y humilde de corazón. Ahí está el secreto. Porque la mansedumbre, que bien podría traducirse por flexibilidad, tolerancia o no violencia, y la humildad no son un requisito arbitrario que se le ocurriera a Jesús de Nazaret, sino que constituye la puerta de entrada al descanso ante el agobio de la vida. Porque son actitudes que nos sitúan en algo que a veces perdemos de vista: la verdad que somos. Y ya que sabemos que fuera de la verdad no hay descanso posible, la humildad equivale a la aceptación profunda de lo que es, frente a cualquier tipo de resistencia
que es dureza y rigidez, lo opuesto a la mansedumbre. La aceptación trae consigo, según la psicología, la paz. Se callan los debería, cesa la arrogancia del yo, que pretende dar lecciones a la sabiduría de la vida, y quedamos alienados por lo que es lo real. Porque mientras nuestra mente se mueve con sus propias ideas e intereses, según su escala capacidad de comprensión, nuestro anhelo más profundo nos llama a reconocernos uno con todo lo existente. De ahí que es precisamente esta conciencia de vinculación o de pertenencia a lo que nos sitúa en nuestra verdad más profunda. Ahí cesa el agobio y aparece lo que hemos dicho antes, la paz. Pero para experimentarlo necesitamos entregarnos mansa y humildemente a la sabiduría mayor, el yugo del que habla Jesús, que todo lo sostiene. Jesús, en medio de una intensa actividad, de un conflicto casi permanente con la autoridad y la élite religiosa de su pueblo, no perdió la conexión con aquella sabiduría a la que llamaba Abba, Padre, Papaíto, con quien se sentía uno con él. Esa era la fuente de su paz. Visto desde el otro ángulo, eso significa que la aceptación más completa y la rendición sabia a lo que es, no solo no está reñida con la actividad y el compromiso a favor de los otros, sino que la potencia y lo purifica, porque lo hacen nacer del lugar adecuado, no de las exigencias del yo, del ego, siempre egocentradas y por ello peligrosas, sino de la conciencia. De ahí la pregunta obvia: experimento el descanso que nace de la aceptación, quiere decir de la donación a lo que es. Pero, hermanos, pisemos tierra. Ocurre con frecuencia que mucha gente siente que la religión resulta una carga pesada y a veces hasta insoportable. Si el acto central de la religión es el sacrificio, esto se concreta
en normas y obligaciones concretas que la religión impone, pero que muchos no saben para qué sirven tales renuncias, ni porque se imponen. No lo saben. Sobre todo cuando las renuncias de la religión se cumplen, pero al mismo tiempo se descuidan los deberes ciudadanos tales, y lo hemos dicho muchas veces ya, como la honradez, el respeto a los demás, la actitud con los deberes sociales y económicos, etcétera, etcétera. Pero entonces la gente se aguantaba. Hoy ya no aguanta y abandona la práctica religiosa, la pertenencia a la Iglesia, quizá incluso la creencia en Dios. Qué pena. La religión es carga pesada porque a veces manipula los sentimientos de culpa y porque además a veces los dirigentes religiosos pretenden que los pecados sean además delitos y tienen que ser juzgados. ¡Qué aberración, Dios mío! El Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús este llamamiento a aliviar el descanso y el agobio. El alivio lo encontramos en Jesús. En el ejemplo que nos dejó Jesús y en la fe que tenemos, si la tenemos en Jesús. Porque Él no impone leyes, ni sumisiones, ni descalificaciones, ni juicios, ni condenas. De ahí es urgente que la Iglesia asuma este estilo de gobierno, de acción pastoral, de relación con la sociedad en la que vivimos. Por eso Jesús nos repetirá hasta la saciedad: aprended de mí. Soñamos con el día en que la predicación y la pastoral de la Iglesia se resuma en ese llamamiento. De forma que la predicación eclesiástica consistiera en aplicar a la gente cómo vivimos los cristianos, cómo vive el clero, los sacerdotes, los obispos y el Papa que presida. Con eso, nada más. Tendría que haber bastante el testimonio. Renovar y reformar la Iglesia es ante todo renovar el buen ejemplo de los creyentes en Jesús, laicos, sacerdotes, papas y obispos y religiosos. Por eso podríamos terminar diciendo la enseñanza capital de este relato muy breve que hemos leído.
de estas palabras de Jesús es que una religiosidad que se hace una carga pesada, que oprime y que es causa de sufrimiento, eso no lleva a Dios. Y lo primero que quiere Jesús es liberarnos de semejante impedimento. Dios mío, ¿por qué no hacemos lo que Jesús hizo? Es la primera pregunta que hemos hecho al principio. Experimento el descanso que nace de la aceptación, de la no donación, de la rendición a la verdad que somos. Y la verdad nos hará libres, nos dará la felicidad. Por eso es lo que dijo Jesús: venid a mí y descansaréis todos los que estáis agobiados, y os aliviaré. ¿Hacemos caso? ¿Vivimos de esa manera? ¿Cómo lo hacemos? Examinémonos cada uno. Laicos, obispos, sacerdotes, religiosos, papas, todos los que como creyentes pertenecemos a la Iglesia de Dios. Un saludo, una fuerza, un amor para que todo cambie, pero no siga lo mismo que algunos dijeron. Adiós, hasta otro momento que nos veremos. Será el 14 de diciembre, jueves del tiempo del Adviento, en el ciclo B de la Iglesia Católica, en el año 2017-2018. Adiós y ánimo, que esto cambiará. ¿Por qué? No porque nosotros queramos, sino porque Dios está empeñado en que cambiará. Hagamos caso de Dios y no de nuestras ideas. Adiós.